Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidió en la sesión realizada el martes pasado, en una votación de 10-5, declarar sin lugar los recursos de inconstitucionalidad acumulados en contra del decreto 04-2022 contentivo de la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional y para que los hechos no se repitan, lo que significa que la Corte Suprema declara que dicho decreto es constitucional en su totalidad, señala el documento del Poder Judicial. Según explica el comunicado de la Corte Suprema, los magistrados no se pronuncian en esta decisión sobre los casos concretos que dieron origen a la presentación de dichos recursos. Su pronunciamiento es en relación al contenido total de la norma aprobada, por lo que los casos concretos deberán ser resueltos por cada una de las unidades jurisdiccionales correspondientes donde se han presentado los mismos. Luego de conocerse este fallo, diversos sectores dieron a conocer sus puntos de vista, algunos defendiendo la amnistía y otros en contra. La presidenta de la República, Xiomara Castro, señaló que la histórica resolución del Pleno de la Corte Suprema de Justicia que ratifica la constitucionalidad del decreto 04-2022 pone fin a los cruentos ataques del golpismo y a la persecución política desatada contra las víctimas del violento golpe de Estado del 28 de junio. Este golpe nos impuso mediante fraudes a un dictador que ahora ha sido condenado por narcotráfico en Estados Unidos, dijo la mandataria. Igualmente, dirigentes opinan que durante el golpe de Estado sí hubo perseguidos políticos. Se ha querido, digamos, derivar esta responsabilidad sobre el Partido Libertad y Refundación como si esto hubiera sido además un delito, y fue para perseguir a una innumerable cantidad de dirigentes y luchadores sociales, verdad, que estábamos opuestos al régimen de Juan Orlando Hernández. Nosotros tenemos son hechos históricos que están registrados, verdad, a nivel además internacional, y que condenaron el golpe de Estado y todos los hechos y violaciones de derechos humanos que se dieron en torno a eso. No obstante, otros sectores señalan que la decisión puede perjudicar la imagen de Honduras. Mire, con esto se cierra la puerta, por ejemplo, para que venga la CICI a Honduras. Las Naciones Unidas no se va a arriesgar a venir a un país donde no hay seguridad jurídica, donde el Poder Judicial ratifica una amnistía que lo que genera es impunidad contra actos de corrupción de una administración, donde no se ha depurado el Poder Judicial y donde tampoco se le dan garantías de que va a ser independiente, de que va a poder nombrar su propio personal, de que va a tener la posibilidad de ser el querellante adhesivo. El precandidato presidencial liberal Jorge Calix indica que la amnistía es necesaria para aquellos que sufrieron de persecución política en 2009, mas no para darle impunidad. En Honduras pasó eso con el golpe de Estado, eso no lo vamos a desconocer. Hubo perseguidos políticos. Eso, en ese sentido, la ley de amnistía es correcta. ¿Qué es lo que está mal? Usarla para impunidad, para promover impunidad. Yo le pongo un ejemplo claro. Don Enrique Flores Lanza, él es un perseguido político, colaborador cercano de Zelaya en aquel momento, y que por su participación en el gobierno fue acusado. La amnistía para él es correcta.
Gracias, buenos días por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Vamos a hablar sobre esto. Fallo de la Corte Suprema de Justicia ha ratificado la constitucionalidad de la ley de amnistía política. Con nosotros la honorable diputada María Antonieta Mejía, diputada en el Congreso por el Partido Nacional de Honduras, por el Partido Nacional. Buenos días. Buenos días, un saludo cordial a todo el pueblo hondureño. Gracias, Raúl, siempre por el espacio. Aquí el compañero que estará el día de hoy compartiendo con nosotros diferentes puntos de vista y también el sentir y el pensar de la bancada del Partido Nacional y del Partido Nacional como tal sobre estas acciones tomadas el día de ayer y cómo perjudica al pueblo hondureño. El abogado penalista Carlos Arévalo también nos acompaña esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares, diputada María Antonieta Mejía, al pueblo hondureño, buen día. Y pues estaremos aquí en este foro, gustado, tratando de dar opiniones no sesgadas, no cargadas de odio, sino cargadas con la verdad, porque la Biblia dice que la verdad nos hará libres. Sí. Comentarios iniciales, diputada, sobre este fallo de la Corte Suprema de Justicia que ratificó la constitucionalidad de esa ley de amnistía política. Sí, lamentamos mucho que 10 magistrados que estaban comprometidos con el país para poder impartir una justicia justa y equitativa, objetiva. Lamentablemente el día de ayer se dio a conocer el verdadero interés que se tenía y eso es una pena porque no solo le dieron el tiro de gracia a la justicia, sino también el tiro de gracia que viniera la Sisi. Y era una promesa anhelada del pueblo hondureño, esa promesa que ha sido incapaz este gobierno de cumplir. Y con este último, pues ya no le puede mentir al pueblo hondureño. Ya el pueblo hondureño está más informado, ya el pueblo hondureño conoce de la verdad y hoy que la historia juzgue realmente quiénes estuvieron a favor de la justicia y quiénes celebran hoy la impunidad. Porque hay que decirlo, este pacto de impunidad tenía características y condiciones que tendrían que declararse inconstitucional. ¿Por qué? Porque eran de fondo y de forma. De forma porque quien lo presentó fue un compañero diputado que, dicho sea de paso, tenía una sentencia en una junta directiva ilegal con 44 votos y se dice que la amnistía en el artículo 205, que es una de las obligaciones del Congreso Nacional, en el pleno se celebran esas amnistías, no estaba el pleno completo, entonces son 44 votos que aprobaron la amnistía, que los condena la historia, que los condena el pueblo hondureño por aprobar esa amnistía, pero más allá de salvaguardar a aquellos luchadores sociales que definitivamente que hay que reconocer que ellos querían pues establecer el orden constitucional en aquel momento del 2009, aquí lo que sirvieron de comparsa, amigos y ahora familión es que se curaron en salud. ¿Por qué? Porque en el 2006 al 2009 no hubo golpe, es del 2009 en adelante. Por eso es que decimos que esta amnistía tenía la condición de fondo, porque ahí se metían delitos contra la administración pública. Por ejemplo, el tráfico gris, por ejemplo, la malversación de caudales públicos, la falta de los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad. ¿Por qué abuso de autoridad? Bueno, pongamos un ejemplo claro. Ayer escuchaba yo en un medio de comunicación al exministro Flores Lanza de la presidencia, que decía él que a él lo estaban acusando por casos de política, ¿no? Entonces, pero él extrajo dinero del erario público, no fue de la bolsa del comandante, fue de la hacienda pública, de los impuestos que usted y yo pagamos al Estado para que cumpla sus promesas de campaña. 40 millones extrajo ahí. ¿Qué los hizo? Su deber como ministro era rendir cuentas. Y si no tenía cuentas con el Estado, entonces, ¿qué le costaba venir a enfrentar la justicia? Pero no la enfrentó. Se fue al país vecino de Nicaragua argumentando que había persecución política. Entonces, pueblo hondureño, no se deje engañar, porque los delitos contra la administración pública no son delitos políticos. Eso es lo que han querido vendernos y sembrarnos en el imaginario colectivo. Amplíeme un poco eso de la Sisi, no más Sisi con esta decisión. Es correcto. Recuerde que la Organización de las Naciones Unidas en las observaciones dijo que había que reformar este pacto de impunidad porque de alguna u otra manera limitaba el accionar. ¿Cómo es posible que va a venir a investigar los casos de corrupción
de la oposición cuando fueron gobierno y se cubren en salud los que actualmente son funcionarios y que fueron funcionarios en el 2006. Entonces creería que entonces no vendría a ser una CICI imparcial y objetiva, sería selectiva y sesgada porque ya vendría únicamente limitada a investigar. Y creo que la Organización de las Naciones Unidas es un ente formal, no puede andar con medias tintas y no se va a prestar a querer investigar solo una parte de la sociedad. Sí, para usted, abogado Arevalo. Bueno, lo que ha sucedido es parte de todo lo que ya hemos obtenido y seguimos obteniendo en Honduras por parte de los poderes judiciales, de los últimos 3 poderes judiciales que se han elegido en Honduras, anémicos, apáticos a la aplicación universal de la ley, con claras y marcadas diferencias y selectividades de aplicación de justicia solamente al ciudadano común y corriente. Pero vámonos al espíritu de lo que es el decreto 4/2022. Recordemos que este decreto contiene 3 cuerpos, para que los hechos no se repitan, donde se condena el golpe de Estado, lo de la amnistía precisamente para los presos políticos y los presos de conciencia, Y también lo integra el tercer capítulo, que es la aprobación de la llegada de un organismo externo, una muleta que venga a ayudarnos porque somos incapaces de autoadministrarnos de manera de justicia y de fiscalización del erario público como ser la CICI. Ahora bien, pienso yo que si analizamos profundamente este decreto, no se necesita derogar este decreto completamente. Y qué bueno que está la honorable diputada aquí, María Antonieta Mejía. ¿Por qué? Porque si se deroga todo este decreto, entonces ahí se va también el capítulo 3, que da la autorización de la venida de la CICI. Lo que pienso yo, que está en manos ahora del Congreso Nacional, es, ellos tienen en su mano la revisión y la derogación de todo aquello que es nocivo dentro de este decreto 4/2022. Ahora el balón pasó al Congreso Nacional. No era una opinión de la Corte Suprema de Justicia. Por eso tuvimos problemas en el pasado, por andar dándole facultades a la Corte que son de expresa mención y de capacidad de un Congreso Nacional. Si no, miremos lo que pasó con la reelección. Eso no tenía por qué opinar la Corte Suprema de Justicia cuando los artículos pétreos son claros. Y se cometieron errores por pasar a Corte Suprema de Justicia. Las Cortes Supremas de Justicia últimamente, en más de 2 décadas, están marcadas por ser politizadas. Se les olvida a los honorables diputados, a los honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que si bien es cierto, son elegidos por honorables diputados que son personas políticas, ellos deben de quitarse la camisa política, partidaria, y ponerse la camisa de Honduras. Entonces, yo lamento que un decreto de delitos políticos. ¿Y cuáles son aquellos delitos políticos? Las personas que se le fabricaron falsas acusaciones, que se le fabricaron falsos delitos, o presos políticos. Pero que no me vengan a mí a decir de que una persona que se roba dinero de los impuestos del pueblo hondureño tiene derecho y goce a una amnistía política. Esa es amnistía de sinvergüenzas, no es amnistía política. No estoy de acuerdo con eso. Ahora, ya lo hecho está. La Corte ya se pronunció, 10-5. Ese fue, ¿verdad? 10-5. 10-5. Bien. Ahora vamos a ver el protagonismo que va a tener el Congreso Nacional. ¿Y qué es lo que está surgiendo acá? Por ahí escucho muchos analistas que dicen, ya no va a venir la CICI. Es que mire, la CICI no va a venir. El entuerto, y que me complace estar con una honorable diputada en este foro, el entuerto está en el Congreso Nacional. Xiomara Castro de Zelaya no tiene más facultades de las que les permite su función de titular del Poder Ejecutivo.
Xiomara Castro no puede traer la Sisi por medio de un PCM. La Sisi va a venir aquí si ese Congreso Nacional de la República, en su gran mayoría, deja de ser disfuncional y se vuelve objetivo a favorecer al pueblo hondureño, en hacer verdaderamente su trabajo. ¿Por qué? Xiomara Castro de Zelaya no puede venir y aprobar la ley de colaboración eficaz. Xiomara Castro de Zelaya no puede venir al Congreso y derogar lo que es también el decreto de inmunidad parlamentaria. No puede venir y hacer muchas cosas. Yo no soy asesor de Xiomara Castro de Zelaya ni del gobierno, pero soy hondureño y me gusta la objetividad. Y como hondureño yo le exijo al Congreso Nacional de la República, pónganse a trabajar en los puntos que ha exigido la ONU, porque solo ustedes tienen ese impulso de ley, Pero yo esa creación. He escuchado desde el fallo que varios dicen, con eso sí ya no viene la Sisi. No es cierto. Eso no es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué no es cierto? ¿Quién es el poder del Estado encargado de...? Su compañera de panel lo acaba de decir también. Bueno, Es que yo quiero interrumpirlo ahí, pero le voy a dejar continuar para que ¿quién termine es? su Y aquí intervención. está una honorable diputada que es objetiva, muy objetiva. ¿Quién es el poder del Estado que tiene la capacidad legal para qué? Para crear, derogar, modificar ley en el país. Poder legislativo. Ningún otro poder puede hacerlo. La Corte puede hacerlo en su competencia, Poder Ejecutivo puede crear PCMs en su competencia, pero no puede venir ningún poder del Estado a hacer revisiones a la ley de lavado de activos, a hacer revisiones a la ley de privación de dominio. No puede ningún otro poder del Estado más que el Poder Legislativo en revisar las concesiones leoninas, los contratos abusivos que hay que ha exigido la ONU. Es el Congreso Nacional el único facultado para reformar las penas en el Código Penal contra los delitos de corrupción, endurecer esas penas. No es el Poder Ejecutivo ni la Corte Suprema de Justicia, es el Congreso Nacional de la República. Que una gran mayoría de diputados, yo no puedo ser irresponsable, pero siempre lo he dicho y lo sostengo, un gran porcentaje de diputados en ese Congreso no saben qué es lo que están haciendo y están comprometidos con avalar y sostener el muro de Troya que ya se acomodaron a estar respaldados en él. Ese muro de Troya que protege la impunidad y la corrupción. Si ese Congreso Nacional de la República no hay consenso, pero consensos duraderos en el espacio del tiempo. ¿Cuáles son los consensos duraderos en el espacio del tiempo? No los partidarios, sino los que van comprometidos de un plan de nación, comprometidos con el pueblo hondureño. Entonces, me gustaría que la honorable diputada me diga por qué ella piensa que con esta decisión de la Corte Suprema de Justicia ya no va a venir la Sisi, porque está en manos de ustedes, los legisladores, diputadas, de que la Sisi venga a este país, porque solo ustedes tienen ese impulso de ley para crear, modificar o derogar y para revisar convenios que no vayan en contra de la Constitución de la República. No es potestad de ningún otro poder del Estado en Honduras. Entonces podemos derogar este pacto de impunidad. ¿Lo pueden derogar? Bueno, entonces, Claro que sí lo pueden derogar. Si hay voluntad política, entonces deberíamos Ahora bien, derogarlo. Y yo diría, diputada... en este caso particularmente, abogado, yo quiero decirle que en este mismo pacto de impunidad, en el capítulo 4, en su artículo 8, demanda la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad con asesoría de la Organización de las Naciones Unidas. Sí. Para tales efectos dice, créase la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad bajo la asesoría de la Organización de las Naciones Unidas. Y también dice, para tales efectos se suscribe el Poder Ejecutivo a través de la Presidencia de la República. Para poder nosotros ver el tema de la Sisi, la Presidenta de la República tiene que ir a ¿qué? A suscribir el convenio, lo dice el artículo 9, acompañar para la suscripción del convenio se autoriza a la Presidenta Constitucional de la República para que suscriba un convenio con la Organización de las Naciones Unidas que involucre a las instituciones que tienen el deber constitucional. Partiendo de que ya se tiene un convenio, se ratifica ese convenio en el Congreso Nacional. ¿Cómo vamos a ratificar algo que no existe?
Lo que hay es un intercambio de papelitos que vienen y van, donde dicen que si queremos traer la CICI, pero bajo el lineamiento o bajo la medida que yo quiero como gobierno. Esa es una realidad y no podemos obviarla. Entonces, en todo caso, si tuviéramos la buena voluntad que viniera de manera independiente, que no le joteáramos nada como gobierno, ya estuviera aquí suscrita y ya estuviera aprobada en el Congreso Nacional. Dicho sea de paso, en ese intercambio de documentos se firmó un memorándum de entendimiento donde la CICI tenía 2 fases. La fase 1, que iba a venir una misión exploratoria. En la misión exploratoria ya vino, puso sus observadores, hizo su análisis. ¿Y qué hizo el Estado de Honduras? En vez de decirle al pueblo hondureño que tenía la anuencia de traer la CICI, no decretó secretividad del proceso. ¿Ah? Porque se lo guardan. ¿Qué tanto esconden? ¿Qué le está diciendo el gobierno? Que no investigue la CICI, o vas a venir bajo mi mandato, lo que yo diga y como yo lo quiera, vos lo vas a hacer. Entonces, hay que hablarle con honestidad al pueblo hondureño. Realmente aquí lo que se aprobó ayer en la Corte Suprema de Justicia, esta es una sinvergüenzada. Cara dura decir que se hizo justicia, si aquí le pegaron más bien un tiro de gracia a la diosa Temis. Deberían de enterrarla. Ahora se va a llamar casa de la justicia, no, ya no es casa de la impunidad, ya no es casa de la justicia. Siempre ha sido así. Entonces, sí, pero hoy es más, imagínense. Un argumento meramente político se convierte en jurídico, entonces ahora ningún ladrón allá afuera que robe va a tener, ninguno de nosotros los políticos, las autoridades competentes le va a decir con qué moral le vamos a decir que no robe. Muy bien. Si le está diciendo usted que a los de cuello blanco y a los corruptos que se roban las arcas del Estado, que tiene el poder absoluto, a ellos sí los arropa la impunidad, y al pobre hombre necesitado o la persona que se ve en la necesidad de ir a hurtar, de tomar la ajeno porque no tiene trabajo, porque no hay oportunidades, porque no hay seguridad y lo único que le queda es buscar robar para poder llevar comida a su casa. Entonces a ellos sí hay que caerle todo el peso de la ley. Siempre. Y a los corruptos de cuello blanco los dejan libres hasta gozar de nuestros impuestos, con carros blindados, con trabajos del Estado y todavía muy bien pagados. ¿Le parece a usted que eso es correcto? Eso no es correcto. Es una falta de respeto. Nunca. Por eso no está en la cancha del Congreso Nacional, porque de dicho sea de paso, le comento, abogado, que este pacto de impunidad se presentó un proyecto de ley de mi compañero Erasmo Portillo, donde se pedía que se derogara este pacto de impunidad. Diputada, discúlpeme que le interrumpa. Yo pienso que no es derogarlo. ¿Por qué? Si se deroga en su totalidad, diputada, entonces se va al traste lo que habla de la CICI. Usted lo dijo. Pienso reformar, no, claro. Nuestra bancada presentó el tema de la derogación, sí, pero hay una comisión de dictamen donde dice no es necesario la derogación, pero es necesario una reforma, porque también es competencia de nuestras atribuciones. Entonces, cuando hay voluntad de querer hacer bien las cosas y no de ir a apañar sinvergüenzadas de la familia y de los amigazos, entonces definitivamente que aquí es donde se ve la verdad y quienes están mintiendo y quienes quieren seguir con la cobija de la impunidad y quienes de verdad queremos detener este tipo de malas prácticas que tanto han golpeado al pueblo hondureño. Yo conozco, me ha gustado darle seguimiento. ¿Solo le puedo decir algo? Dígale, licenciado. Fue que no se pusieron de acuerdo con los nacionalistas, porque todos los nacionalistas votaron en contra. Liberales y de Libre votaron a favor. Estas son decisiones políticas. Esta vez no se pusieron de acuerdo. Todo es político. Aquí todos los temas giran, y el que quiera desconocer eso, pues no sé en qué país vive. Pero aquí todo gira alrededor de la política. Lo que pasa es que hay que hacer buena política, no hay que hacer política destructiva. Fíjese que yo ahí diciendo, porque la Corte Suprema de Justicia, igual que el Congreso Nacional, es un ente colegiado. Las decisiones no pasan por una persona absolutamente, sino en consenso, en pláticas y en diálogo. Entonces, para que usted pueda tener un consenso para aprobar un proyecto de ley o algo que se conozca, algún recurso dentro de la sala, usted tiene que conocer a fondo. Y como abogado usted tiene que tener su pensamiento crítico. Exactamente. Y tiene que hacer un análisis comparativo. Así es. Con el derecho comparado, con todo lo usted lo busca y da su voto razonado. Yo creo que vamos a ver cuando se emita ya
el dictamen final de la Corte Suprema de Justicia, vamos a ver el voto razonado de cada uno de los magistrados y vamos a ver sobre qué sí se apoyaron y sobre qué no. Y esperamos que los nuestros también emitan su voto razonado y ahí vamos a ver si es cierto lo que dice Solo me dice alguien de la Corte, preguntarle a esa honorable y guapa diputada, ¿quiénes fueron los que permitieron que saliera la MASI? ¿Quiénes despidieron a 4 magistrados? ¿Quiénes aprobaron el Código Penal de la impunidad? Sí, es que no vamos a desconocer la historia. Sí. El que omita su historia está condenado a repetirla, discúlpeme. Pero yo no me voy a justificar en los hechos pasados para venir a hacer los hechos presentes. Discúlpeme, dígame al honorable magistrado que realmente tiene la mente corta y lamento haber votado por él, porque creía entonces, o por ella, que tenía más pensamiento crítico de venir a hacer las cosas diferentes y no caer en la narrativa del Partido Libre de que como en 12 años lo hicieron ellos, entonces nosotros también lo vamos a hacer. Aplausos, porque eso es lo que fue a hacer. Yo quiero presento al diputado al Congreso Nacional por el Partido Libertad y Refundación, diputado Mario Argeñal, bienvenido. Lo agarró el tráfico. Muy buen día. Como siempre. Gracias por permitirnos estar en este espacio. A la diputada María Antonieta, al abogado, a usted, Raúl, por dar el espacio del pensamiento crítico, del análisis comparativo, independiente de los que fuimos víctimas del golpe de Estado perpetuado el 28 de junio de 2009 y que el decreto precisamente reconoce que lo que ocurrió aquí en este país fue un golpe de Estado, que hubieron víctimas, que debe de construirse un proyecto de reconciliación nacional y que adicionalmente debe de llegar la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad. Pero paralelamente puntualiza lo que es conocimiento del pueblo hondureño, el reconocimiento tácito a la independencia de los poderes del Estado, cuando le da facultades a los jueces precisamente para poder actuar conforme a derecho en los casos preestablecidos en el mismo decreto. Gracias por comprender que hoy nos enfrentamos a un inmenso monstruo, que es el monstruo del tráfico. De este fallo, ya voy a hablar de eso antes de la pausa, de este fallo emitido por el Poder Judicial respecto a la amnistía, ¿su comentario cuál es? Creo que hoy se edifica justicia. Yo aprendí en la maestría en Historia Social y Cultural que uno se pone distintos lentes y en función de los lentes que se coloca, construye las miradas. De acuerdo a lo poco que he logrado escuchar hasta este momento, por parte de mi compañera congresista, María Antonieta, hay una mirada, que es la mirada de aquellos que en su momento estuvieron a favor del golpe de Estado, de aquellos que en su momento vieron con buenos ojos la ruptura de la institucionalidad, no solo el 28 de junio del 2009, sino en diciembre del 2012, el 12 de diciembre de 2012, que vieron con algún nivel de indiferencia cómo en nuestro país se concentraron los 3 poderes del Estado en favor de una estructura criminal y cómo también fueron indiferentes a que aquí se cometieran sendas violaciones a los derechos humanos y que hoy, con este decreto, con este fallo de la Corte Suprema de Justicia, se viene a contribuir a un proceso de reconciliación nacional y hacer justicia que no se efectuó en su momento con aquellos que luchamos contra el rompimiento de la institucionalidad. Yo solo quiero decir algo y hacerle una pregunta a la honorable diputada. Yo le he dado seguimiento a esto como hondureño, porque a mí me interesa como hondureño la avenida de la Sisi, porque así como mi persona, hay millones de hondureños que están hartos, están ávidos de verdadera justicia, de que todo aquel mal político que busca llegar al poder para ensuciarse las manos, llenándose los bolsillos de dinero, a costillas de la miseria de millones de hondureños, sean juzgados verdaderamente. Y le he dado seguimiento. Usted conoce todos los puntos de exigencia que exigió la Maxi, ¿verdad, diputada? Yo quiero que con honestidad y sinceridad que la caracteriza usted me responda. Y el diputado, ¿verdad? También. Ustedes dos me respondan a mí.
¿Quién es el poder del Estado que está facultado para darle cumplimiento a todas las exigencias de la Maxi? Por un ejemplo, ¿están ustedes facultados como Congreso para hacer revisiones de concesiones y contratos leoninos? Sí, ¿verdad? ¿Están ustedes obligados y son el único ente constitucionalmente para revisar la ley carcelaria? Sí, ¿verdad? ¿Son ustedes los únicos facultados para derogar todos aquellos decretos de impunidad parlamentaria? Sí. ¿Son ustedes los únicos del poder del Estado que pueden reformar la ley de privación de dominio y la ley también de activos? Solo ustedes. No es el Poder Ejecutivo, no es la Corte. Entonces, mi esperanza está en ustedes como hondureños. Y millones de hondureños tienen las esperanzas, entiéndanlo, en ustedes. Porque ¿quién es el otro órgano encargado de que no se cometan suicidios y aberraciones contra la Constitución como la que se hizo con esas sedes? Es el Congreso. ¿Por qué? Porque como ya lo reconoce la diputada María Antonieta, ustedes saben que hay comisiones, diferentes comisiones en el Congreso que hacen estudio y análisis, y lo primero que estudian las comisiones es que no choque un proyecto de ley o un acuerdo internacional o un tratado internacional, ya sea comercial o diplomático, que no vaya en contra de la Constitución de la República. Esa es la primera obligación. Y esa solo es facultad de ustedes como diputados, no de la Corte ni del Poder Ejecutivo, porque yo voy a seguir sosteniendo mi tesis, puedo estar equivocado, soy ser humano, pero a lo poco, mucho que yo entiendo y sé, no es por medio de un PCM que va a venir la CICI a Honduras. Hay muchos puntos y yo sé por qué no revelan esas venidas que hizo la misión exploratoria, porque es un desastre. No hay voluntad política. Cuando digo que no hay voluntad política es generalizo. No estoy siendo inquisidor y diciendo solo usted es el culpable. Estoy hablando de la colectividad que hay dentro del Congreso Nacional. Estoy culpando a un Congreso Nacional uniformemente. No estoy señalando Partido Nacional, no estoy señalando Libre, no estoy señalando Liberal y los otros partidos que tienen representación. Estoy culpando al Congreso Nacional porque es el único responsable de las catástrofes legislativas que han habido en el pasado y que se siguen avisorando. Bueno, yo quisiera responderle a mi compañero Mario Argeñal y al abogado Arévalo. El compañero Mario Argeñal dijo que cada quien se ponía unos lentes. Yo creo que los lentes que él necesita más graduación de los que camina. Que y vaya la mirada, la óptica aquí, ¿va? sí creo que le va a salir. Y la mirada que él tiene es la mirada de la impunidad, porque está sesgado. Porque si él fue víctima del 2009, él no fue funcionario del 2006, ¿o sí? ¿Fue funcionario usted del 2006? No fue funcionario. Bueno, o sí, porque su silencio habla mucho, ¿verdad? Distinguido. Dice que el pacto de impunidad, dice la amnistía en el artículo 4, dice, conceder amnistía general, amplia e incondicional, en favor de las personas en contra quienes se haya ejercitado la acción penal pública, que hayan sido procesadas o que ahí se haya dictado sentencia firme a las personas que desempeñaron como funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental del periodo del 27 de enero del 2006 al 28 de junio del 2009. ¿Qué le quiero decir con esto? El golpe de Estado usted lo acaba de decir. Lo dicen ustedes constantemente, ¿que fue cuándo? 2009. ¿Qué tiene que ver la administración 2006-2009? La acción que usted tiene como funcionario público es tácitamente suya. Y todo el ejercicio de sus funciones, si ya la cumplió en el marco de la legalidad, usted puede rendir cuentas perfectamente. Y puede ir al Ministerio Público a aclarar sus cuentas cuando usted fue funcionario público. El que nada debe, nada teme. Pero aquí se nota, en este pacto de impunidad, se nota que esconden bastante para curarse en salud y meterse los funcionarios del 2006 al 2009. Por ende, no digo que el pacto de impunidad, que la amnistía se le podría dar a aquellos verdaderos que están esperando, dicho sea de paso, que se les aplique la amnistía a aquellos presos políticos o de conciencia. Lamentablemente, pues no les arropa a ellos directamente y de manera inmediata como lo hicieron con otros. Por ejemplo, el tráfico gris. ¿Se acuerda usted del tráfico gris? De que fue un caso también, el Obretech, que fue internacional, que tuvo que ver a un Dutel. Y se acuerda usted también, compañero
Mario Argenial, ¿quién estaba en funciones ahí? Pues yo le hago un recordatorio, se llama Marcelo Chimirri. Y que él ya tenía sentencia firme, por ende el Ministerio Público hizo sus valoraciones, hizo su investigación, le encontraron. Es más, él públicamente lo dijo, en un medio de comunicación quedó plasmado, Marcelo Chimirri dijo, Mel Zelaya me mandó a mí a sacar dinero de las arcas del Estado, por Dios santo, a confesión de parte, relevo de pruebas. Pero bueno, usted sabrá y que la historia lo juzgue, que el pueblo hondureño también lo juzgue cuando usted avala esta impunidad. Dicho sea de paso, avala y aplaude la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que dicho sea de paso también hay que respetarlo porque es otro poder del Estado el fallo, aunque no lo compartamos. Y en el caso del abogado, donde dice que el Congreso Nacional es el facultado, aquí está el compañero Mario Argenial, que no me va a dejar mentir, pero nosotros, ni él ni yo, manejamos la agenda que se pone a discusión en el Congreso Nacional. Ni él ni yo manejamos ni siquiera las puertas del Congreso Nacional, que cuando se le antoja, suspenden la sesión por lluvia, y lamentablemente pues no podemos sesionar ni siquiera presentar proyectos de ley. Imagínense, no podemos presentar ni proyectos de ley por la incapacidad de quien dirige el Congreso Nacional, que no puede crear una agenda propositiva y que los mismos tengan voluntad de sentarse todos los jefes de bancada, porque hay que reconocer que ahí en el Congreso Nacional convergen todas las fuerzas políticas. Y que no se toma la decisión, sino es por el Pleno en su conjunto. Entonces, ¿qué le toca al Congreso Nacional? Construir con las fuerzas políticas. Pero como todo lo quieren venir a imponer y todo lo quieren hacer de manera impositiva, de carácter ideológico, y porque yo así lo quiero, así lo hice, y porque como vos fuiste malo en los periodos pasados, yo te voy a hacer lo mismo. Es por eso en el Congreso Nacional no se avanza. Por eso sí se hizo algunas valoraciones de esas recomendaciones que hizo, pero no se han metido todas. ¿Y por qué? La agenda no la dominamos nosotros, la discusión, la lectura no la damos nosotros, la hace la Junta Directiva del Congreso Nacional, y quienes la complementan, quienes la integran, Partido Libre y Partido Liberal. Diputado Reña. Sí, yo honestamente creí que venía un debate con académicos y políticos, porque cuando yo digo a la hora de vertir una opinión, esa opinión depende de la mirada y de los lentes que se ponga quien está haciendo el análisis. Usted sabe a qué me refiero, diputada María Antonieta. Usted y yo, ¿verdad?, venimos de un contexto particular, de una realidad particular, de una concepción ideológica particular que usted criminaliza como que si la concepción ideológica fuera unilateral. La ideología está en todos los escenarios, y en ese marco de una mirada fundamentalmente académica que usted tiene también, pero que descalifica al pueblo hondureño, subestima al pueblo hondureño, refiriéndose y descontextualizándose a lo que yo indico, visibiliza desde otro escenario lo que realmente estamos planteando. Usted y yo tenemos miradas distintas, por supuesto, porque nos ponemos lentes distintos. El lente mío es el lente de la justicia, es el lente de las víctimas, es el lente de los que sufrimos las consecuencias del golpe de Estado. A su servidor lo criminalizaron después del 28 de junio de 2009 por salir a las calles para que se restableciera la institucionalidad. A su servidor le asesinaron a su hermano, el comunicador social Juan Carlos Argenial, por acompañarme en la lucha contra el golpe de Estado, un 7 de diciembre de 2013. Fuerzas vinculadas a la estructura de gobierno en ese entonces que dirigían el Estado de este país. Su servidor tiene claro, abogado, que los proyectos para reconstruir la institucionalidad que está en proceso en ese país requieren del respaldo del Congreso Nacional de la República. Pero ese respaldo se edifica con votos y se ha visibilizado. Y con consensos, pero a favor del pueblo. Sí. Y esos votos, penosamente, como en el pasado reciente, estuvieron al servicio de estructuras que no responden a los anhelos del pueblo hondureño. Este Congreso Nacional, que preside el ingeniero Luis Rolando Redondo Guifarro, no cuenta con los votos, ¿no?, que sí contaron los de ayer para expulsar
la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad. Este Congreso Nacional no cuenta los votos para desentrañar esas estructuras criminales que se arraigaron durante 12 años en este país. Este Congreso Nacional, pese a hacer uso de todos los esfuerzos para construir una sociedad más justa, tiene al interior un muro de contención de quienes se han atrincherado, sí, por razones ideológicas y políticas. Muro de Troya hay ahí. Se han articulado, sí, construyendo un muro muy fuerte en contra de la lucha contra la corrupción. Yo quisiera que esa contundencia con la que se refiere mi compañera congresista, quien respetamos mucho, por supuesto, porque somos y realizamos las mismas tareas en el Congreso Nacional, al servicio de distintos, por supuesto, al servicio de distintos, pero hacemos tareas similares en el Congreso Nacional respondiendo a distintos actores. Por eso la respetamos. Nosotros tenemos claro que en ese poder del Estado, licenciada María Antonieta, nosotros podríamos hacer grandes cosas en favor de este país si nos despojáramos de responder a los intereses de esas estructuras. Y yo quisiera que esa vehemencia con la que usted ataca este proyecto atacara también a quienes se auspiciaron impunidad con los hechos producidos por el golpe de Estado. Un acto criminal. Criminal. Asesinaron a Isi Obed Murillo. Yo estaba cuando asesinaron, cuando nos arrancaron a Pedro Magdiel Muñoz Salvador en la ciudad del Paraíso, en el desvío hacia Lauca. Apuñalado por las estructuras de gobierno y un régimen de turno acompañado por su partido, por sus diputados, negando que aquí había ocurrido un golpe de Estado y que se producían hechos en contra del pueblo hondureño, de lesa humanidad. Yo quisiera esa misma fuerza, esa misma contundencia contra la corrupción, contra la impunidad, contra el delito, en función de aquellos que se perdonaron ese semejante acto doloso como fue el golpe de Estado, porque se curtieron en protecciones, en amnistías. Yo sí reconozco que para el siguiente Congreso Nacional necesitamos más votos de diputados coherentes con los anhelos del pueblo hondureño. Necesitamos una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad para atacar el delito con el reconocimiento, como lo hace el decreto, que tenemos una institucionalidad débil. El decreto reconoce que tenemos una institucionalidad débil y por eso invoca la llegada de la Comisión Internacional. No es por casualidad. Esa institucionalidad que debilitaron durante 12 años, esa institucionalidad que pusieron al servicio no de una persona, de una estructura criminal en este país, porque se llevaron a una persona y a otros actores, pero las estructuras están aquí. La institucionalidad sigue coludida por esas estructuras criminales que tienen representantes en todos los escenarios de la institucionalidad misma. Honduras necesita muchos esfuerzos, por eso el próximo Congreso Nacional debe tener diputados y diputadas más comprometidos para luchar contra la corrupción, contra la impunidad. Nosotros no le tenemos miedo a la llegada de la Comisión y tenemos la voluntad política desde ese poder del Estado de aprobar todos aquellos proyectos de decreto y derogar todo aquello que fue edificado para construir corrupción. A nosotros nos resulta vergonzante lo que se hizo en 12 años. Su servidor sigue invocando justicia por el asesinato de Juan Carlos Fragiñal. 10 años después, casi 11 años después, asesinaron a mi hermano porque denunció la corrupción y las amenazas que recibió fueron desde la institucionalidad. Y sabe que mi hermano tuvo pánico de acudir a la institucionalidad porque sabía que la institucionalidad respondía a esa estructura criminal. Y lo asesinaron en su casa de habitación. Eso no queremos que pase, que vuelva a suceder en este país. Por eso nos sentimos orgullosos de ser resistencia, pero también reitero, quisiera que con la misma vehemencia con que se refiere a este proyecto, se refirieran también a ese proyecto de impunidad, de amnistía que se aprobaron
después del 2009. Voy a hacer una pausa, al volver la diputada tiene la palabra. Me dice el abogado Chactur, buenos días, saludos a los panelistas. Es improcedente valorar sobre la constitucionalidad e inconstitucionalidad del decreto de amnistía. De plano es constitucional porque existe esa figura en la Constitución y en la aprobación del decreto se siguió el procedimiento establecido en la ley. Pero eso no impide a los jueces conocedores de cada causa en particular analizar si cada solicitud reunía las condiciones para hacer amparo bajo ese decreto y específicamente el artículo 4 del mismo y no otorgar sin ningún tipo de limitación. Correspondía al juez analizar cada caso particular. La ley de amnistía no eximía la responsabilidad del juez de otorgarle o no bajo el principio de objetividad y la sana crítica. La responsabilidad final de otorgarle o no amnistía correspondía al juez. Bien, diputada, antes de que escuchar sus comentarios, las anotaciones aquí dice el Poder Judicial que los magistrados no se pronunciaron sobre los casos concretos que dieron origen a la presentación de recursos, sino que se analizaron el contenido total de la norma aprobada. ¿Qué sucede si una de las Cortes falla a favor de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la amnistía política? Y sus comentarios sobre lo que ellos decían. Bueno, mire, yo respeto, más no comparto algunas interpretaciones de aquí el compañero Mario Genial, porque si bien es cierto, él fue parte afectada del 2009, no está siendo totalmente objetivo. Él habla desde su emoción y yo le entiendo totalmente, desde su emoción y su consecuencia de la misma, que lamentamos la pérdida de su señor hermano y que descanse en la presencia del Señor. Partiendo de eso, que eso es el lado que yo se lo voy a respetar siempre, hay que ser objetivo, porque usted lo acaba de decir, luchadores, los verdaderos luchadores sociales que querían reconstruir el Estado de Honduras. A esos todavía muchos permanecen encarcelados, no se le dieron la diligencia correspondiente inmediata como se esperaba. El ambientalista recientemente, si usted hace un análisis de él, todavía tenía juicios pendientes y la amnistía salió desde el 2022. Por el amor a Jesús, o sea, entendamos que la objetividad se pierde cuando nos encauzamos de defender una ideología, pero las causas son justas. Y yo se la respeto a usted cuando su causa sea justa porque usted fue perjudicado. Usted fue un gran luchador, usted perdió la vida de un ser querido y hoy siente que se le hizo justicia porque está aquí contemplado el reconocimiento. Pero no así a otros. Y eso no debe de perder su objetividad como diputado. Por eso le digo que debe de analizarlo desde dos perspectivas. La perspectiva emocional que usted lo llevó a su lucha y la otra como diputado que usted tiene que analizar bien el caso y preguntarse, en el 2006 al 2009, antes del 28 de junio, que fue el golpe de Estado, o sucesión presidencial, como ustedes quieran llamarlo, es realmente qué accionar hicieron los funcionarios públicos del cual se les fueron investigados. El carretillazo, el famoso carretillazo, que dicho fuera de paso, no fue Flores Lanza el que lo sacó del Banco Central, sino que fue Roda Gamero, si no mal recuerdo, que dicen eso, ¿va? La investigación tiene que irse del Ministerio Público, es qué hizo con el 40 millones que extrajo de las arcas del Estado. El mismo Flores Lanza dijo, lo repartí. Ahora buscamos a quién se lo repartió, porque la responsabilidad es individual. ¿Qué hicieron con ese dinero? Ah, que lo usaron para la cuarta urna. Es político, sí. Pero dentro de las funciones de la administración pública no está facultado el presidente Zelaya ni sus ministros a sacar dinero del Estado para una cuarta urna cuando ya había una sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia, donde le decía no es viable. Pero bueno, se lo dejo en contexto para que usted lo analice. Usted decía también, y le contestaba al abogado Arévalo, del Congreso Nacional. Dice, los mismos votos que en el anterior, disculpe, yo no estuve en el anterior,
Yo le puedo dar fe y legalidad de este Congreso. Y de este Congreso le voy a hablar porque es lo que yo he vivido. 2 años, 8 meses y no hemos hecho absolutamente nada productivo por el país. 2 años, 8 meses y hemos visto, a vista y paciencia, cómo se ha violentado la Constitución de la República. A vista y paciencia suya y mía, abusando de la autoridad que le inviste en la ilegalidad del presidente del Congreso Nacional, que está sentado ahí con 44 votos. Y a usted le consta. También hemos visto, también a vista y paciencia suya, cómo se ha violentado el requisito de poner un procurador en su procuradora ilegal, porque le faltan los requisitos. Entonces, no podemos hablar de hechos históricos, porque usted y yo estamos para detenerlo, no para seguir en la misma narrativa. Por eso nos hicimos diputados, para marcar un precedente en la historia, para hacer las cosas diferentes. Si usted quiere mi voto, yo se lo otorgo, pero ¿cómo me lo va a otorgar si ni siquiera el uso de la palabra nos dan ahí? ¿Cómo se le voy a dar mi voto si ni siquiera hay un respeto para la investidura que uno representa? No hay respeto para el pueblo hondureño que uno es la voz en el Congreso Nacional. Usted es testigo de todo lo que nos hacen ahí. ¿Qué respeto está pidiendo usted? ¿Cuál votación? ¿Qué cosas más coherentes me está pidiendo que yo vaya a respaldar una persona que no tiene ni capacidad de diálogo, como lo es Luis Redondo? Que cuando se sulfura, lo que da es sonar la campana y levantar la sesión. A eso usted le llama tolerancia, liderazgo. Yo lo miraba un ridículo con un puesto que le quedó bastante grande. Y prueba de eso es lo que somos. Un Congreso ineficiente, improductivo, que solo responde a los proyectos de ley del Poder Ejecutivo. Porque le pregunto hoy, ¿cuántos proyectos usted de ley ha metido y cuántos se le han aprobado? Su silencio dice mucho. Así que, pueblo hondureño, la agenda no la manejamos en el Congreso Nacional. Repita abogado. la pregunta, disculpe. ¿Qué pregunta, Liz? ¿Cuántos proyectos de ley ha presentado y cuántos proyectos de ley le han aprobado? Ninguno. No nos engañemos. Y así él puede decir, pero mire, estamos en el derecho de reclamar cuando las cosas no funcionan bien. Pero Así entendemos que cuando hay una línea partidaria y hay una autoridad radical, no se puede salir usted de la línea. Y tanto nos criticaban, y yo creo que para ustedes ha de ser más fuerte, porque ustedes vienen de ser una oposición fuerte, de que todo lo malo que hacían los gobiernos anteriores lo señalaban, lo criticaban. Ahora estamos en sus zapatos. Por lo menos yo estoy en la oposición y estoy señalando los errores que yo estoy viendo que están cometiendo. Y no los sigan cometiendo, porque yo tampoco, por acción o por omisión, los voy a avalar. Yo voy a levantar mi voz cuando creo que las cosas no son correctas. Y en este caso particularmente la amnistía tenía que ser para los presos de conciencia, para los presos políticos, sí, por aquellos verdaderos luchadores sociales que fueron a las calles, como dice usted, que perdieron su vida en la lucha, pero una lucha genuina, no irse a robar las arcas del Estado, no ir a sacar los corruptos de cuello blanco. A eso sí hay que llamarle sinvergüenzada, a eso sí hay que decir la verdad, y a eso hay que ser coherentes y enérgicamente condenarlos sin pena alguna. Si usted tiene las manos limpias, no tiene por qué andar defendiendo a los corruptos de cuello blanco de su partido. Yo solamente quiero indicar 2 cosas. Hay un diseño de estigmatización, de criminalización de la gestión del presidente Zelaya durante el periodo 2006-2009. Esa narrativa es la narrativa del momento, fue la narrativa de ayer y sigue siendo la narrativa de hoy. Estigmatización, criminalización, edifican estereotipos que no son otra cosa más que generalizaciones a partir de casos particulares. No solo estigmatizan a los que fueron parte del gobierno del presidente Zelaya, sino que también estigmatizaron a la militancia de la resistencia, donde penosamente le imputaron delitos que no correspondían a las tareas que nosotros realizábamos en defensa de la institucionalidad y que la Constitución misma nos daba esas facultades. Se nos imputaban cargas que no correspondían a lo realizado. A su servidor, por ejemplo, en su momento, imagínense qué semejante aberración. Yo soy educador, profesor de educación media, orgullosamente educador, historiador social, posteriormente. Le imputaron el delito de traficar armas. Mario Argeñal nunca
pese a vivir en un territorio que estuvo copado por la contrarrevolución nicaragüense, un territorio que estuvo al servicio del capital extranjero y del imperio norteamericano, violentando nuestra soberanía nacional, y las armas transitaban como que si fuese azúcar, café o pan. Nunca toqué un arma en mi vida. Es decir, el diseño de estigmatización y de criminalización fue muy fuerte. Imputaron delitos en contra de compañeros que andaban en las movilizaciones de la resistencia, como que realizaban hurto, daños a la propiedad, cuando lo que hacían era precisamente infiltrarlos con agentes de la seguridad del Estado, que estaban al servicio de esas estructuras criminales desde el 2009 hasta el 2021, y construyéndoles expedientes como criminales comunes. Eso, esa carga que nos imputan a nosotros, la siguen desarrollando como narrativa todavía en el 2024. Hoy tenemos un Congreso que, utilizando el método comparativo al que aquí se apela, ¿verdad? Uno de los métodos que nos agrada porque se construyen análisis que nos permiten sacar conclusiones para mejorar las condiciones en nuestro propio país y tener una mejor visión de contexto, pues haciendo análisis comparativos con otros países de la región y con otros congresos. Nunca como hoy se dio tanta participación a diputados de otras fuerzas políticas. Yo en el Congreso Nacional de la República observo a compañeros molestos de mi institución política, porque participan más los militantes del Partido Nacional, porque el presidente Redondo le da más la palabra a militantes del Partido Nacional. Hoy tenemos la ventaja de que se observan a través de la televisión, que se transmite a través de la televisión. Me dio curiosidad. Pero y acá, ir aquí que no la dejan hablar. Sí, yo no sé, es que creo que él no va a sesiones, por eso creo que, no se da cuenta. Yo tengo, y usted lo sabe muy bien, yo presido la Comisión de Cultura en el Congreso Nacional, de la cual usted fue parte en su momento. Y lo vamos a tocar ya que usted lo tocó, pero... de la cual usted fue parte, y solo permítame, usted sabe que yo no pierdo en el Congreso Nacional. Por tanto, por quedar bien en público, yo respetuosamente no le voy a permitir que me impute cargos que no corresponden. Yo soy un diputado responsable. Bueno, estoy con esa en misma todas las sesiones del Congreso Nacional de la República. Con esa misma responsabilidad, les digo, sea honesto respete al que decir... estoy presentando mi posición. No, entonces, mire, respeto. yo le respeté y escuché y fui muy respetuoso y guardé silencio, y usted se abrogó de que ese silencio significa aceptación. No es cierto. En este Congreso, porque yo sí soy educado y respetuoso, en este Congreso ustedes participan más, se les da más la palabra que los de otras instituciones políticas. Y en torno a los proyectos, sí, se me han aprobado proyectos. Mi silencio no fue de aceptación, fue de respeto. ¿Cuál proyecto a su se le ha posicionamiento. Deme el nombre se han del proyecto. aprobado proyectos. ¿Cuál? En materia cultural, el reconocimiento de Texigua como territorio de tradición histórica y cultural morazanista. El reconocimiento, otro proyecto, el reconocimiento de, también en materia cultural, de Froilán Turcios. Ese proyecto ya se va a aprobar en el Pleno, si ustedes, ¿verdad? Si ustedes lo permiten, ¿verdad? Y un proyecto más que en este momento se me escapa. 3 proyectos aprobados en el Pleno y hemos presentado más de 15 proyectos. Pero de esos, 3 han llegado al Pleno y han sido aprobados. Proyectos de tipo cultural. Y algunos descalifican lo cultural porque no entienden la importancia del tema identitario, porque abrogan, les interesa que no reconozcamos nuestros orígenes, que no fortalezcamos nuestra identidad para seguir permitiendo que pueblos extranjeros sigan ejerciendo hegemonías en el territorio nacional, porque los pueblos que tienen identidad saben quiénes son, pero también saben hacia dónde ir. Entonces, cuando nosotros proponemos proyectos de esa naturaleza, es con el propósito de fortalecer el proyecto refundacional, porque aquí se construyó una narrativa histórica de que solo las élites eran los que podían definir la ruta de este país y que eran los únicos constructores de la historia, y se olvidaron de los de abajo, se olvidaron de lo que Gramsci llame, Gramsci, que a usted me imagino le incomoda ese apellido, las clases subalternas
Las clases subalternas, los de abajo, también hacemos historia. Morazán hizo historia, pero la hizo con los indios Texigual. Morazán hizo historia, pero también lo hizo con los indios chorotegas, con los indios del Salvador. Es decir, hay un reconocimiento de parte nuestra y de parte de este gobierno de que hay que visibilizar a los que la historia y las élites de este país, que yo lo represento, han querido invisibilizar históricamente. Entonces, congruentes con lo que decimos, nosotros, en el caso particular de Mario Rafael Argeñal Medina, diputado por el Departamento del Paraíso, miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular, orgullosamente luchador contra el golpe de Estado, yo no defiendo corruptos, ni los defenderé, ni los defenderé. Este decreto, que es ley de la República, no los defiende, les da facultades a los jueces. Lo acaba de indicar el abogado que se comunicó con nosotros. Sí. Los jueces tienen facultades para determinar si aplica o no aplica. Yo honestamente quiero retomar lo que indiqué hace algunos minutos. Yo sí me sentiría avergonzado de estar en contra de este proyecto y no estar en contra de la amnistía de los golpistas. Eso sí le hicieron un inmenso daño a este país. Honduras tiene una postergación económica, política y cultural de más de 20 años. Nos anclaron en diseños de dominación, nos anclaron en sometimiento de estructuras criminales. Eso representó el golpe. El golpe no solo se le dio al presidente Zelaya porque usaba sombrero. El golpe se dio a un jefe del Estado de Honduras porque ponía diques al neoliberalismo, la destrucción de las empresas públicas. Por eso le dieron golpe de Estado, por no poner el Estado al servicio del capital. Cuando indicaba extracámaras el licenciado Raúl Valladares, aquí defender la empresa pública es ser criminalizado. Eso es lo que hace el modelo económico neoliberal. Por eso le dieron golpe a Mel y por eso criminalizan a los funcionarios de Zelaya, criminalizan al gobierno de Zelaya y hoy, igualmente, construyen diseños de criminalización del gobierno de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento. Yo quiero hacerles una pregunta, honorables diputados, a ustedes. ¿Tienen conocimiento ustedes si ya fue derogado el artículo 117-2019? Ese es de... Inmunidad parlamentaria. Inmunidad. No. ¿Tienen conocimiento si ya fue nuevamente reformada la ley orgánica del Congreso porque Tampoco. fue trastocada por Mauricio Oliva? Tampoco. Esas son las luchas que nosotros como pueblo hondureño queremos en ese Congreso. Esas son las luchas. Lo decía la diputada María Antonieta. El que nada debe, nada teme. Si usted ha sido un funcionario público íntegro y está en el Congreso Nacional, usted está obligado a legislar a favor de ¿quién? Del pueblo hondureño, pero no de las aristocracias. Mire, ese tema de la aristocracia, las mafias políticas controladoras, eso no se va a acabar de un día a otro. Eso tenemos que construir nosotros una idiosincrasia educacional, electoral, ver con buenos cimientos y aprovechando que ustedes aspiran a cargos de elección popular, yo les invito a que construyan sus discursos de unión, de conciliación, no de odios, porque odios ya estamos cansados en Honduras. Otra pregunta que les quiero hacer a ustedes como diputados es, en ese Congreso Nacional, ¿realmente ustedes creen que Dios tiene presencia en ese Congreso? Hacen oraciones ahí en ese Congreso, sí, pero las hacen y derraman el sentimiento hacia Dios, porque el que ama a Dios ama a su prójimo. Y en el caso de ustedes que son diputados, ¿quién es su prójimo? El pueblo, su familia. Entonces, yo les pido, honorables diputados, que el abanderamiento de ustedes sea en pro y en favor de Honduras, porque lo necesitamos todos los hondureños. Necesitamos un Congreso Nacional que salga de ese ranking del peor de Latinoamérica, ustedes lo saben, de improductivo, o un Congreso Nacional paupérrimo, anémico de ideas constructivas de democracia, porque la democracia que se construye
en el Congreso Nacional es aquella de que yo tengo la razón, tú no la tienes, de que tú eras más ladrón, yo soy menos ladrón. Eso no es lo que queremos. Lo que queremos son que al campesino se le deje de estar robando su tierra, que se le deje de estar criminalizando cuando es él el víctima del robo de tierra. Lo que queremos es que se revise la ley también de empleo por hora, porque este país está asfixiado, está ahogado, no hay circulante, el Producto Interno Bruto se está viniendo abajo, igual que las reservas internacionales netas. Necesitamos políticas de país claras. Eso es lo que necesitamos, honorables diputados. Y si ustedes dos se unen por la misma causa, que es defender al pueblo hondureño, ese dicho yo no lo comparto. Que eso que dicen que una golondrina no hace verano, eso no es cierto. Ustedes distínganse, pero distínganse por lo bueno, no callen. Si no les dan la palabra en el Congreso, si no los escuchan, pues no se callen, peleen siempre por sus derechos, peleen por sus ideas, pero esas ideas deben, vuelvo y repito, deben de ser orientadas al favoritismo del pueblo hondureño. Mire, si ustedes hacen una encuesta, una verdadera encuesta a la sociedad hondureña, todo el mundo está disconforme con la clase política en una gran mayoría, porque lo que uno busca es que lo que no se pudo hacer, otro lo mejore, pero no que lo empeore, o que venga a ser igual del que fue incapaz. Lo que queremos son políticos que descollen por el derramamiento de materia gris, no por el derramamiento de verborrea, de odio. Eso no, si eso cualquiera lo hace. Pero yo como hondureño se los digo, que tengo la oportunidad de compartir con ustedes. Ayúdennos a construir una mejor Honduras desde el Congreso Nacional. Voy a poner el comunicado del Partido Nacional. Acérqueme eso, por favor. El Partido Nacional ha emitido un comunicado sobre este fallo de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia. 10 magistrados de la Corte de Justicia emiten fallo político en caso de pacto de impunidad. 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia dan la espalda a Honduras y a la ley al no declarar inconstitucional el decreto 04-2022 conocido por el pueblo como el pacto de impunidad. Ante ese fatídico fallo político, el Partido Nacional de Honduras frente al pueblo hondureño y la comunidad internacional se pronuncia en los siguientes términos. Primero, el martes 9 de octubre, 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia han legalizado la impunidad al emitir un fallo político y no jurídico al no declarar inconstitucional el decreto de ley 04-2022, conocido por el pueblo como Pacto de Impunidad, dirigido a perdonar actos de corrupción como el carretillazo, el hondutelazo y muchos otros más cometidos en el 2006-2009 por miembros del Partido de Libre. Este Pacto de Impunidad 2 del Partido de Libre reunía todas las características y requisitos legales para ser declarados inconstitucional. Sin embargo, no lo hicieron. Lo que sí podemos asegurar es que a partir del 2026, cuando Libre ya no esté en el poder, volveremos a demandar a la Corte Suprema de Justicia el retorno a la independencia de poderes y respeto a la legalidad. 3. Esos 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, obedeciendo a las directrices de Mel Zelaya, ayer le dieron el tiro de gracia a la Sisi porque es impensable que Naciones Unidas se preste a venir al país solo a investigar casos de corrupción de la oposición política, en vista que los delitos comunes y de corrupción cometidos por los miembros de Libre han sido perdonados. 4. En un lapso de 40 días, Mel Zelaya y Xiomara Castro han asestado 2 puñaladas a Honduras y primero denunciamos el tratado de extradición con Estados Unidos, ahora blindado el pacto de impunidad. 5. Los 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, propuestos por el Partido Nacional de manera digna y valiente, defendieron la justicia, la legalidad y se plantaron contra la impunidad. Lamentamos la postura sostenida por los magistrados liberales que, tal como ha sucedido en algunas ocasiones en el Congreso Nacional, una vez más le dan la espalda a Honduras, alineándose con el Partido Libre. ¿Hasta cuándo, hermanos liberales? Bueno, y si los liberales se unen a los nacionalistas, sí están con Honduras. Pero yo no voy a emitir opiniones. ¿Usted qué dice? ¿De Libre? Todo señalamiento que hacen los cachurecos ahí. No, pero estaba en mi intervención porque... Sí, pero como le leí todo ese comunicado, quiero ver qué dice Libre. Y volvemos al mismo tema, hay un diseño de hacernos ver, y esto sí lo quiero dejar claro, hay un diseño de hacernos ver como iguales.
una de las principales narrativas de la oposición y particularmente del Partido Nacional para potenciarse políticamente es homologarnos, querer hacernos ver como iguales. En el tema del Congreso Nacional nos quisieron colocar al nivel de iguales, calificando como ilegítimo el Congreso Nacional. En el tema de la Corte Suprema de Justicia nos quieren calificar como iguales a lo que sucedió con la Corte de ellos por resoluciones de esta naturaleza en favor de la patria y en favor de la institucionalidad y de la reconciliación nacional. En materia de algunas actuaciones particulares de militantes del Partido Libertad y Refundación, nos quieren homologar y hacernos ver como iguales a ellos. Porque al calificarnos como iguales, no tiene sentido votar por Libertad y Refundación. Ese es parte de los diseños que ustedes construyen como narrativa fundamental. Homologarnos, porque al ser iguales, da lo mismo votar por Libre que lo mismo que votar por el Partido Nacional. Ese es un diseño edificado como estrategia de campaña. Y ustedes lo saben, y lo saben muy bien. Ese comunicado es parte del diseño de homologación. Diputada. Bueno, realmente me sorprende, pero mire, ve, usted y yo somos como el agua y el aceite, así está el Partido Libre. Estamos juntos pero no revueltos, ¿verdad? Ideológicamente tampoco somos iguales. Partiendo de esa premisa, no somos iguales en nada. No somos iguales en absolutamente nada. Pero eso pretenden homologarnos. No, porque ustedes fueron oposición, señalaron lo que antes era malo y estaban en la obligatoriedad y por eso se hicieron elegir y por eso contaron con el voto de confianza para hacer las cosas distintas. Y hasta el día de hoy, 2 años, 8 meses, no han hecho las cosas distintas. Al contrario, se han paseado en la Constitución de la República, la han violentado, la han ultrajado. No solo les bastó quemarla en el Congreso Nacional, sino que ahora la usan de toallita para limpiarse los pecados. 1. 2. Narrativa estigmatización. Caramba, compañero, usted dijo de las cosas particulares lo generalizan. En el Congreso Nacional, en el ala de la izquierda, donde están ustedes ubicados, ustedes en sus intervenciones siempre dicen narcoestado, narcopartido, narcodiputados. Y no me diga que no. Y a las pruebas me remito. No lo digo por usted, digo Partido Libre, ¿verdad? Hay compañeros que en sus intervenciones siempre nos dicen lo mismo. ¿Y acaso no se vieron un espejo ustedes? Es cierto, tenemos un expresidente ahí en Nueva York, pero dicho sea de paso no aparece en ningún video hablando de la mitad del comandante. Ahí hay un video. Y el presidente Hernández no se tomó la atribución de curarse en salud y denunciar el tratado de la extradición. Asumió con agarría la extradición. Y ustedes, qué galante, la sinvergüenzada mayor, le pegaron una bofetada al pueblo hondureño. Ah, como ahora es mi pariente, mis dientes, los que están siendo afectados, denunciemos la extradición. No somos iguales. ¿Vio que no somos iguales? Por supuesto que no somos iguales. Nunca vamos a utilizar nosotros el poder en beneficio de terceros. Así tenemos que pena, no nos dan pena esos actos. No tienen pena ni vergüenza. A nosotros sí nos dan pena esos actos. Tal vez usted, compañero. Pero las acciones hablan por sí solas. Y hoy el pueblo hondureño ya vio quién denunció la extradición. Xiomara Castro. ¿Por qué? Por un video que salía su cuñado, el hermano de su líder, del comandante, donde dice, mire, la mitad es para el comandante. El que lidera y coordina el M28, donde está su candidata al continuismo. Mi candidata es del FRP, entonces, no sé realmente cuando dice que queremos construir una narrativa para que no voten con ustedes si ustedes solitos se humillan solos. Con todo su accionar ustedes hacen todo el trabajo que el pueblo hondureño no los quiere ver. En la calle nos dicen cuándo los van a sacar, pero es por sus actuaciones. Y no digo por usted propiamente, sí, porque yo sé que usted es un diputado pues que trata de ser propositivo y hay que destacarlo. Pero lo digo en la generalidad. Lamentablemente nos arropa toda la generalidad a los diputados. Y entonces en ese sentido ve que no somos iguales. Y es totalmente falso, compañero, que le dan la palabra más al Partido Nacional. Ahora le voy a decir por qué. Licenciada. Es falso. Compañera diputada. Sí, es falso. Le voy a decir por qué. Quizás desde su curul usted no lo mire, pero hay un botoncito que usted aprieta donde dice hablar, donde usted pide el uso de la palabra. No levanta la mano,
La levantamos cuando miramos que sí hay participación, pero no hay una participación equitativa y usted lo sabe perfectamente. Se inclina más para el Partido Liberal y se inclina más. ¿Cuántas veces no nos han pagado el micrófono? Óigame, está grabado. Yo le digo al pueblo hondureño, revise cada una de las sesiones. ¿Por qué nosotros pumpuneamos el uso de la palabra? Entonces no tendríamos derecho a pumpunear para pedir el uso de la palabra. Yo creo que ahí está faltando a la verdad y yo creo que ahí diputada, sí tiene que usted enmendar. No me diga diputada, porque usted sabe que hasta yo le he pedido y me he enojado y le he gritado a Luis Redondo por malcriado, porque definitivamente no nos da el uso de la palabra. Hay que revisar los y videos. yo no sé, hay que revisar los videos. Yo por eso a las pruebas me remito, porque de la jerga ya estoy cansada. Todo está grabado. Todo está grabado. Sí. Así es, todo está grabado. Y en este caso particularmente, usted lo ha dicho. Nosotros tenemos que hacer una pausa, cortar la hebra, no seguir con las mismas narrativas descalificativas, porque aquí son expertos en montar narrativas descalificadoras y ustedes son expertos en desacreditar, y no digo que ustedes no lo tomen a título personal, digo el libre, porque tienen su estratega, y se lo digo porque yo ya pasé por eso, donde lo descalifican. Claro, como a María Antonieta no le encuentran actos de corrupción, como sabe que no carga con un lastre, como saben que tengo las manos limpias y puedo hablar, levantar mi voz y hablar con la frente en alto, recurren a la denigración como mujer. Y eso es más condenable todavía, porque en libre, quien dirige las riendas de la nación es una mujer y es incapaz respetar la imagen de la mujer y piden respeto. Entonces, partiendo de ahí, den ustedes el ejemplo. Denle el ejemplo. Dicen que nosotros descalificamos a la mujer. ¿No ve cómo nos tratan en el Congreso Nacional? Nos revisan, nos tocan. ¿Dónde ha visto usted eso? Yo no he observado eso. No, porque usted entra por la puerta de atrás, seguramente. Usted no entra por donde entramos las mujeres. Entramos por la sí, misma nos puerta. tocan, nos revisan. Y claro, a las pruebas me remito. Ya ve, desconoce. Yo ahora estoy más preocupada, porque ustedes conocen muchas cosas del Congreso Nacional, y lo hemos denunciado en el Pleno, y mire, y no solo nosotros, el Partido Nacional también, el Partido Liberal lo ha denunciado, ahorita recientemente el Partido Salvador de Honduras, que se miran afectados. Óigame, yo creo que hay que empezar a darnos el respeto que merecemos como figuras públicas, porque nosotros no nos autorrepresentamos solos, representamos los votos que a usted le dieron ese curul y ese espacio para que usted levante la voz en favor del pueblo hondureño. Yo solo respetuosamente, solo permítame, compañera María Antonieta. Yo le voy a permitir. Sí, mire, yo sí he observado, porque el pueblo hondureño merece conocer la verdad, sí se toman medidas de seguridad. Medidas de seguridad. Y nos revisan, porque como revisan a todos y todas los diputados. Medidas naturales de seguridad, ¿verdad? Donde pasa Mario Argeñal por la misma puerta donde usted transita, por el mismo ascensor donde usted sube, o por la misma grada cuando está malo el ascensor, subimos las mismas gradas, llegamos al mismo punto, y los diputados de Libertad y Refundación, del Partido Nacional, del Partido Liberal y todas las bancadas, recibimos exactamente el mismo trato. Falso. Exactamente el mismo trato. Recientemente Maribel Espinosa también publicó, cuando iba entrando, que hasta los papeles le revisan. ¿Saben por qué? Porque el intolerante, quien dirige de forma ilegal el Congreso Nacional, no le gusta que le hagan pancartas y que le levanten la medida como de protesta, y ustedes protestaron. En el gobierno anterior, hasta cohetes tirados, incendiaron la Constitución sin pena alguna en el Congreso, y no se tomaban medidas de seguridad. A nosotros hasta nos han categorizado como terroristas. Metieron perros a investigar ahí en el Congreso Nacional. No se tomaban medidas de seguridad, solo les tiraban gas lacrimógeno y metían a la policía militar. Pero entonces, ¿por qué no investigaban a la policía? Yo no estoy hablando de diputados, o fueron los diputados que metieron a la policía. Son los que tenían la junta directiva y tenían el poder. Lo mismo están haciendo. O sea, el comparativo ahí le podría decir, ahí son iguales ustedes, porque prometieron un cambio, decir las cosas, hacer las cosas diferentes. No han hecho absolutamente nada. Iguales. Dijeron que iban a reformar la ley orgánica. Seguimos esperando, mire, para que las atribuciones no sean absolutas del presidente del Congreso y no cometan ese tipo de abusos en el Congreso Nacional. ¿Y qué cree que le interesa?
No le interesa, porque ya como están en las mieles del poder, lo que tenían antes no era oposición constructiva y no querían hacer un cambio. Lo que querían era sustituirse de personajes para gozar de los beneficios que gozaban los anteriores, como las blindadas, como los prados, como los guardaespaldas, como las dietas. Entonces, dejémonos de rodeos, hablemosle con la verdad al pueblo hondureño. Claro, usted y yo, que somos del proletariado, que venimos de abajo, no estamos defendiendo los intereses más que del pueblo hondureño. De eso sí estoy segura que Ando usted y en yo vehículo yo... podemos, no, por eso usted y yo no representamos los intereses, Sí, ni tampoco andamos en ese tipo de situaciones. Allá los soberbios que prometieron hacer un cambio diferente, que dijeron que iban a vender las blindadas, que iban a deshacerse de eso porque era muy oneroso y muy costoso. Y mire, no le han cumplido al pueblo hondureño. Entonces, usted y yo sí tenemos una misión. ¿Usted anda Prado blindada y del Congreso? No, yo ando en mi vehículo, un vehículo viejo, por supuesto. No, pero es cierto lo que dice ella. Solo se bajaron los nacionalistas de esas Prado blindadas del pueblo, no de ellos, porque muchos que hoy andan Prado no la pueden comprar. Mentiras. Y los únicos que andan, licenciado, vehículos, son los compañeros de la Junta Directiva. Yo sí coincido que deberíamos de dar algunos ejemplos y eso es una voz popular en nuestro partido, que nuestra militancia es una militancia muy crítica, porque ellos construyeron esta institución política y se sienten con la autoridad de cuestionar incluso al coordinador general de nuestro partido. La militancia de Libre desaprendió lo aprendido. Nos enseñaron subalternidad históricamente. Aquí no hay subalternidad. Aquí hay respeto a los valores y a los sueños y a los anhelos de un pueblo que quiere que los estatutos del partido se cumplan, que la refundación del Estado se convierta en realidad. Tenemos una militancia muy diferente. En definitiva, somos diferentes. Somos un pueblo en resistencia que sí le golpea que Mario Argeñal haga un acto ilícito. Mario Argeñal se cuida mucho, ha cuidado mucho su vida, así como la licenciada María Antonieta. Cuidamos su vida, nuestra vida, cada uno de nuestros actos, porque tenemos hijos, porque tenemos familia, porque nos sentimos parte de la construcción de ese imaginario que edificó Francisco Morazán, de lo que es el Estado-Nación, parte de él, y queremos fortalecerlo con nuevos hábitos, con nuevas prácticas. Yo sí creo que hay cosas que enmendar, por supuesto, hay cosas que enmendar, pero sí marcamos diferencias como gobierno. Y una diferencia fundamental es el cuidar lo público. Nosotros sí estamos protegiendo algunas empresas públicas, relanzando algunas empresas públicas que el neoliberalismo destruyó. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica es una de ellas. Criminalizaron a esta institución, dañaron a esta institución, la pusieron al servicio del capital privado, olvidándose del pueblo hondureño. Hoy, los que no consumen energía eléctrica, los que menos consumen energía eléctrica en este país, esa es la alianza con los de abajo, que debe hacer un gobierno, no pagan un tan solo centavo. Hoy los niños y las niñas, para mí, es un gran logro, no pagan matrícula en los centros educativos, se les están reconstruyendo las instalaciones físicas que se abandonaron como consecuencia del diseño neoliberal de desfinanciar las empresas públicas. Se están reconstruyendo centros escolares, no como nosotros deseáramos, en las cantidades que nosotros deseáramos, porque nos dejaron con una deuda de más de 20.000 millones de dólares, pero se está haciendo mucho por el país. En eso somos diferentes. Algunos dicen que la amnistía política tiene sus propios jueces y sus propias leyes. ¿Qué piensas de eso? Es correcto. Con lo he visto el día de ayer ya estamos viendo que definitivamente no hay jueces imparciales, no hay jueces objetivos, y hoy quedó evidenciado que las componendas políticas o la ayuda a los amigos prevalece antes que la justicia. Y eso creo que lo dijo Gabriela Castellano del CNA, ¿verdad? Siempre ha sido así. Y realmente pues es una pena y una lástima, ¿verdad? Que también el sistema de justicia nuestro esté politizado
y no nos deje ver más allá de nuestras ideologías o cómo le podemos ayudar a nuestros partidos. Por eso las instituciones políticas se han venido desacreditando y por eso también los políticos se han venido desacreditando, precisamente porque se han vuelto sesgados en la impartición de justicia y también se han vuelto, pues, de alguna manera radicalizado las ideologías. Cortes Supremas de Justicia que se cometen homicidios judiciales y estafas procesales todos los días. Aquí la discrecionalidad, no existe la discrecionalidad de jueces. Aquí solamente hay justicia para aplicársela al descalzo, como dijo aquel emblemático embajador norteamericano, Crescencio Arcos. Aquí si usted no tiene recursos económicos, le aplican hasta lo que no existe en la ley, se lo aplican. Pero las mafias de cuello blanco, las mafias políticas que tienen quebrado este país, que está en las latas, hay selectividad, hay privilegios. Sería bueno que ustedes, diputados, ahí en ese Congreso pelearan con arraigo fuerte, endurezcan las penas contra los corruptos, endurezcanlas, pónganle 200 años de cárcel. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? De perpetuidad, un corrupto de perpetuidad tiene que estar preso, porque por la corrupción hay muerte. Hay muerte por un mal sistema de salud, hay muerte por mala infraestructura vial, hay muerte por hambre, hay muerte por violencia cuando las personas entran en colapso psíquico emocional por no tener ningún recurso económico, cómo sustentar su familia. Son los peores genocidas que hay, los corruptos. Ese debe de ser la pena más grave a los corruptos de este país. Yo no entiendo cómo un funcionario público se preste al vandalismo contra las arcas del Estado cuando debe darle gracias a Dios. Un funcionario público debe darle gracias a Dios que tiene un salario digno, fijo, cuando hay millones en Honduras que con un salario mínimo bailan con la más fea, no tienen que hacer milagros celestiales para sobrevivir en este país. Y un funcionario público, yo lo considero sociópata, lo más despreciable, que se robe el dinero, que puede ir orientado a fortalecer la educación, la capacitación de mano de obra en este país, a tener un mejor avisoramiento de nación. Eso es lo que se tiene que hacer en el Congreso, que se haga. Y yo le hago el reto ahorita a Luis Redondo, que seguro está viendo este foro con dos compañeros diputados de Congreso de él. Señores diputados, propongan, endurezcan las penas contra todos los delitos de corrupción, que sea perpetuidad la cárcel y que pierdan todo hasta lo que habían hecho antes de que se robaran el país, que lo pierdan. No es justo que en Honduras sigamos siendo señalados como el segundo país más pobre de Latinoamérica y uno de los países más pobres del orbe mundial, que sigamos en el ranking de los países más corruptos del hemisferio mundial, que sigan señalándonos como no productores de nada, que lo único que producimos solo son problemas, y me disculpan, honorables diputados, y malos políticos. Eso es lo que más se está produciendo en el país. Pero somos productores por excelencia y maquiladores de violencia, de odio. Entonces, hay que cambiar. Una consulta, abogado. Dígame. ¿Usted ha estudiado el Código de la Impunidad? El Código de la Impunidad, mire, el Código de la Impunidad, ese Código Penal, no todo es malo, no todo es malo, no todo es malo. Pienso yo que este Congreso no tiene la capacidad moral, digo moral, porque hay mucha conflictividad de intereses en el Congreso Nacional. Hay muchos diputados que tienen sus manos sucias. No estoy generalizando, pero hay muchos que sí. Ahí están los informes que dejó la fenecida Masic, la OFECID y Luferco, las investigaciones que han hecho. Entonces, ¿qué sucede? Pienso yo que no es el momento de pensar en crear un nuevo Código Penal. No es ni el momento político ni el momento idóneo. Si costó que entrar en vigencia el que tenemos, basta y sobra con que se hagan reformas, que se revise, que se cree una verdadera comisión, que se revise. ¿Y qué es lo que más nos destruye a nosotros los hondureños? ¿Qué es lo que nos tiene más destruido? La corrupción. Bien, yo La corrupción. Por eso indicaba esto. Yo sí creo que deben haber procesos de persecución contra el delito, contra el crimen. Así es. Contra todo aquello que protege
precisamente a estructuras criminales en este país. Ese código, como usted lo acaba de puntualizar, abogado, contiene elementos que protegen el delito, que protegen el crimen. Así es. Por tanto, para reformarlo, como usted precisa, o para derogarlo, requerimos de votos. Ese código fue aprobado con el propósito de proteger a ciertos actores. Honduras hoy requiere unificarse, despolarizarse. A nosotros nos polarizaron históricamente, y esto lo quiero indicar. A nosotros no nos polarizaron hoy. A nosotros nos polarizaron en la época colonial, cuando nos dividieron en distintos sectores sociales, los peninsulares, los criollos, los indios, los negros y distintos segmentos en la sociedad. En el periodo independiente, las estructuras hegemónicas heredadas de la colonia también eran polarizantes junto a sectores sociales marginados históricamente. Nos polariza el tema religioso, nos polariza el fútbol, nos polariza el golpe de Estado, nos polariza la desigualdad social. Hoy necesitamos cohesionarnos como sociedad. ¿Qué nos cohesiona? El anhelo de justicia. El Olimpia y el Motagua. Ay, no me hable de ese Motagua, por favor. Usted Motagua, sí. No me hable del Motagua, Ve por que favor. coincidimos. Yo y España, estoy feliz ahorita. Bueno. Entonces, Coincidimos que nos gusta sufrir. nos polarizan muchas cosas, pero ¿qué nos unifica? El deseo de justicia. Mire Ahí. De una sociedad más justa, más solidaria. Nos unifica el deseo de la lucha contra la corrupción. Si nos unifican esos puntos, el tema de la lucha contra la corrupción, aquí yo le diría a la compañera María Antonieta, que yo sé que es una diputada honesta, que no llegó a ese espacio del Congreso Nacional para servir a los intereses de esas estructuras, que no se coludió con esas estructuras ni está coludida con las mismas. ¿Usted apoyaría, acompañaría esas reformas a ese código? Yo le he dicho públicamente, Y compañero. nos ayudaría con los votos de su partido. Claro, mi partido nunca ha dicho que no a los votos. Jamás lo ha dicho mi partido que Bueno, no está en contra. bueno. La narrativa del Partido Libre de Decir es que el Partido Nacional a todo se opone. ¿No se acuerda cuando escogimos la Corte de Suprema Justicia que dijo que él no queríamos cambiar, que quería permanecer la Corte de Juan Orlando? Es que la narrativa de ustedes no ha construido tampoco a lograr los consensos. ¿Se fija? Porque la narrativa es importante. Cuando Hablamos se de quiere- despolarizar y polariza. No, pero yo les quiero atraer a usted porque parece que la historia como que la quiere de... Se conquista, se construye y se comprueba. Bueno, entonces yo le estoy diciendo a usted que nosotros siempre lo hemos puesto. Hemos dicho, aquí tienen los votos para construir, para fortalecer la democracia, Bueno, el lo Estado vamos a de ver en Derecho el Congreso. y las libertades, ¿no? Y que aquí salen a decir después, es que si no vota, es que está a favor. Imagine lo que usted dijo, es que si no aprueba este pacto de impunidad, es que está en contra. No, es tampoco. Hay un voto que se llama voto razonado y del cual usted lo hace públicamente en el Congreso Nacional. Si usted está de acuerdo, usted apriete el sí, y si no está de acuerdo, dígalo no, y que le den el uso de la palabra para que usted decir diga por qué no. ¿por qué no? Pero eso no sucede en el Congreso Nacional, es un sueño anhelado que a usted le permitan dar su voto razonado y que el pueblo hondureño lo juzgue a usted por Yo he escuchado su muchas actitud. veces la dulce voz de la diputada María Antonieta Sí, ahí. escasamente. Muchas veces. Escasamente, Muchas pero yo veces. se la puedo dar Porque contada y anotada. usualmente quien toma la palabra son los jefes de bancada cuando se tocan temas álgidos. Se construyen compromisos con las jefaturas de bancada, y usted lo sabe muy bien. A nosotros nos lo informa nuestro jefe de bancada. Presumo que también lo hace con ustedes, pero con las dudas que usted acaba de plantear aquí en escena, pues a lo mejor no está comunicando adecuadamente el No, jefe de bancada. Vamos a ver, estamos de acuerdo que el jefe de bancada siempre da la postura, pero también hay libertad de pensamiento en el Pleno y por eso uno aprieta el botón de hablar, pedir el uso de la palabra, para también exponer o ampliar quizás lo que el jefe de bancada no lo dijo. Usted lo ha dicho varias veces, usted ha tenido intervención, usted no se preocupa por eso. Y yo le puedo dar con nombre y apellido a quien sí se la dan, y en reiteradas ocasiones, y se la vuelven a dar, y se la repiten varias veces. Si eso está grabado, compañero, yo ahí no le puedo, mire, no le tengo pena alguna. Yo aprendí a trabajar sí con le puedo- datos, ahí están los vídeos. Está bien, Ahí por están los eso, vídeos. por eso le digo yo, de la lengua ya el mundo se cansó, y se construye con argumentos, yo le digo yo, miren los videos.
¿Por qué nosotros hacemos insurrección legislativa? ¿Por qué nosotros pedimos, gritamos y pomponíamos la mesa para que nos den el uso de la palabra? ¿Por qué no nos la dan? Así de sencillo. O sea, de a gratis tampoco vamos a ir a hacer un tipo de ridiculeces como las que estamos acostumbrados a ver en el Congreso Nacional. De las últimas 2 decisiones que ha tomado el Pleno de la Corte, del Poder Judicial, las sedes y ahora esto. Bueno, mire, yo siempre fui crítica de las sedes, ¿verdad? Yo nunca estuve a favor de las mismas. Aunque no podemos demeritar el tema del empleo, ¿no? Que hay que buscarle una solución. Exacto. Y como no he conocido el fallo total de cómo viene redactada el tema de la sede, me parece que hay que buscarle una solución diplomática y salomónica. ¿Por qué? Porque aquí no solo se está perjudicando el tema de las empresas, de la inversión extranjera, es el mal mensaje que vamos a dar afuera y la pérdida de pocos empleos que hay, porque en la actualidad, como lo dijo bien el abogado, que lamentablemente derogaron la ley del empleo por hora, ha reducido un poco y las oportunidades y las inversiones no han venido y usted lo sabe perfectamente. Lo que ha habido es una reinversión, entonces no se ha generado más empleo y venir a perderlas, pues lamentablemente pues yo creo que ahí quien se golpea más es el tema del pueblo hondureño, por un lado. Por el otro lado, el tema de la amnistía, pues ya le he dicho, el pueblo hondureño que juzgue a quien está a favor de la justicia, a quien está a favor de la impunidad. Hoy por hoy, lo que nos tiene en la miseria, en la desigualdad, es la corrupción cuando no se cumple cuando se da impunidad. Por eso es que va a seguir siempre la corrupción, porque vamos viendo hoy por hoy con esto, es el tiro de gracia de la justicia. Con esto le estamos diciendo, avalando la impunidad y va a seguir viendo corrupción porque la gente dice, bueno, igual, una amnistía más, ya hay jurisprudencia que la puedan aplicar. Entonces, lamentamos ese tipo de situaciones y creo que no ha sido acertada en el tema de la amnistía política y en el tema de las sedes, pues yo siempre he sido crítica de ese tipo de acciones. Dice Omar García, pueblo hondureño, la analogía para lo correcto e incorrecto sigue en pie. Ayer quedó demostrado en la Corte de Justicia, suprimida por Don Corte Suprema de Justicia. No nos equivoquemos, estimados. La amnistía política no es amnesia popular. Sigo diciendo, el Partido Nacional de Honduras, Partido Liberal, Partido Libre son 3 gallinas muertas empollando huevos. Son del mismo gallinero y tienen distinto color de plumas. Esto debe terminar. El beneficio de las 43 familias es pobrería para nosotros. La única opción es la socialdemocracia, dice don Omar García. Omar Presidente, creo que es. ¿Cómo? Omar Presidente. Es que él creo que va a postularse presidente. Bueno, está su derecho, miren, por lo menos gozar de las libertades. Al menos él está curtido del diseño de homologación, ¿va? Le porque aflora eso. Sus fans siguen revueltos ahí. Ah, mire, saludos a todos los fans. No podemos competir con la compañera María Antonieta, sí, definitivamente. Sí. Dije que cómo van a competir con ella, dicen. No. ¿Van a haber arreglos? ¿Arreglos de qué Partido Nacional, Libre y Liberal? No, nosotros no hemos tenido arreglos con ninguno de ellos. Sí hemos llegado al diálogo y al consenso para aprobar proyectos de ley en favor del pueblo hondureño. ¿Qué son arreglos? Bueno, usted le pone arreglo, yo le digo consenso. Son arreglos. ¿Se arreglaron para elegir al fiscal? Sí, llegamos a acuerdos y a diálogo. Llegaron, ustedes votaron, los que mandan llegaron a arreglos y acuerdos. Así es la política. Pero debe de haber un acuerdo fundamental. Y el acuerdo debe ser la lucha contra la corrupción, despolarizar la sociedad hondureña, reducir las desigualdades sociales, construir una sociedad más justa. Ese debe ser un acuerdo nacional. Construir campañas políticas enmarcadas en el respeto, en la tolerancia y en la capacidad de propuesta. Penosamente, la sociedad hondureña no está curtida de eso, sino de lo contrario. Yo sí tomo muy en consideración lo que usted nos indicaba, abogado. Necesitamos ver a políticos en escena con propuestas, que sean diferentes. El desprestigio de los políticos en este país es muy fuerte y no es un tema particular de Honduras, es un tema de la región latinoamericana y para ello necesitamos actuar de manera diferente. ¿Qué espera después de esto, de esa corte? Pues hoy conocemos que la corte ha realizado acciones
tal cual esperaba la hondureñidad. La primera, la derogación de las sedes. Yo hoy reconozco, pese a que tenía mis desconfianzas en torno a la misma, que han votado en el tema de las sedes en favor de la patria. Han salvaguardado la forma de gobierno, el territorio nacional, y eso merece un reconocimiento de los hondureños y las hondureñas. Lo que la Corte ha hecho fue el anhelo de un pueblo que entiende lo que significa dignidad nacional al no entregar su territorio al capital extranjero, en lo que corresponde a este proyecto que contempla el reconocimiento del golpe, el resarcir los daños causados a los que fuimos perseguidos durante el golpe de Estado y que a su vez también reconoce la necesidad como consecuencia del debilitamiento de la institucionalidad de la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, que tiene todo el amparo jurídico, que no violenta derechos constitucionales. Hoy la Corte nos ratifica que vamos como país por la senda correcta. Bien, diputado, le agradezco. Su mensaje final, ¿cuál es? Decirle al pueblo hondureño que tenemos inmensos desafíos. Ese desafío pasa por continuar con el proyecto refundacional. Ese desafío pasa por seguir y fortaleciendo las empresas públicas bajo la mística de la transparencia y la honestidad. Ese desafío pasa por reducir las desigualdades sociales en el país más desigual de la región latinoamericana. Esa desigualdad la construyeron los modelos económicos implementados, las corrupciones. Esa desigualdad también la edificaron los capitales internacionales. Hoy tenemos la mejor propuesta y esa propuesta es la continuación del proyecto refundacional a través de la abogada Rizzi Moncada. Gracias, el diputado Mario Argeñal. Abogado Arévalo, gracias. Gracias al licenciado Raúl Valladares, gracias al pueblo hondureño que nos escuchó y nos observó. Un gusto haber estado con el diputado Argeñal, la diputada María Antonieta Mejía. Pueblo hondureño, sepa elegir, cambie su forma de elegir. Y Corte Suprema de Justicia, haga su trabajo, hágalo, sean profesionales, agilicen también las preliberaciones que hay, así como liberan a políticos corruptos a la velocidad del rayo, así liberen personas que ya pueden gozar de la preliberación para evitar hacinamientos en las cárceles. Congreso Nacional, hagan su trabajo porque su compromiso es primeramente con Dios, con su familia y con el pueblo hondureño. Gracias. Gracias al diputado Carlos Arévalo. Vamos a cerrar con la diputada. Perdón, abogado. Sí, no, por favor, abogado. Óigame, porque hay dos diputados aquí. No lo digo por ellos. Claro, pues. Y por último, la cerecita del pastel. Sí, como vamos a cerrar. Espérense. Quiero pedirle disculpas a todos los fans que me han estado escribiendo, fan de la diputada María Antonieta Mejía, diputada del Partido Nacional. No pude leer todos los mensajes, hasta fotos de ellas mandan estos bárbaros. Bueno, uno dice aquí, saludos a la bella Antonieta, al insigne abogado Arévalo, al compañero Argenal. Un fuerte abrazo. El empresario Barrientos dice, la verdad que con esa diputada la Corte no me interesa, María Antonieta al poder. Bueno, ya tengo un voto seguro. Voto seguro. Y Marcelo y todos los que me escribieron, Walter y todo, tengo una gran lista aquí. Debería buscar otra vez el cargo de elección popular, aunque va designada, pero es muy popular usted. Gracias, comentarios finales. Bueno, saludos a todos los fans también, gracias por esa participación activa que se tiene, a los compañeros Mario Argeñal, a usted Raúl por la invitación, al abogado Arévalo. Y es cierto, en el pasado hubieron errores, se hicieron pactos que protegieron a algunos, pero es precisamente por esas malas prácticas es la que nosotros debemos de aprender a detener. No es quien lo hizo antes, es quien está dispuesto a detenerlo ahora. Y eso corresponde con lo que dijo muy articuladamente el abogado Arévalo. Pueblo hondureño, razone su voto. Las ideologías no nos ayudan al país ni a la economía, no nos ayuda a construir tampoco desigualdades, más las pronuncia. Pueblo hondureño, en el 30 de noviembre del 2025, nosotros en las calles y con los votos vamos a decir libre nunca más. Gracias y buen día. Buenos días, la Corte Suprema de Justicia ratificó la constitucionalidad de la ley de amnistía política. Que estén bien, gracias, así está. Los temas políticos de Honduras, pero claro algo, estas decisiones de la Corte, al pueblo de a pie, a la gente, no le interesa mucho eso. Buenos días, gracias.